Bueno, bienvenidos a un encuentro más para la revisión de los capítulos del libro de Mindfulness 2.0. Y hoy vamos a ver, vamos a hacer un repaso del 11, 12 y vamos a adentrarnos en el 13 y en el 14. El 13 es simplemente un pantallazo porque es de qué se trata la metodología de intervención virgen. Es como una especie de cosa grande donde está todo desandado cada, cada capítulo. De todos modos, para reforzar lo que hemos visto, todo eso, todo el capítulo 13, todo el capítulo 13 se basa en estos módulos: atención focalizada, compasión, autocompasión, luego sigue mindful eating y algo de mindful walking, luego viene práctica meditativa constructiva, que comprende compasión, perdón, prácticamente práctica meditativa deconstructiva, que tiene que ver con el desandar la idea de primer orden para uno poder estar instalado en el presente. Eso es más o menos los módulos, luego obviamente dividido en distintos capítulos. Lo que vamos a avanzar, si ustedes me permiten y ustedes lo desean, es a partir de hoy en adelante, yo voy a ir tocando ligeramente cada capítulo para que vayamos avanzando, si les parece. Salvo que ustedes quieren que yo vuelva en particular con uno. Hay mucha riqueza, sobre todo porque ahora empieza lo que es psicoeducación. Psicoeducación 1, 2, 3, 4 y 5, donde hay componentes que son básicos para cualquier este, eh, para cualquier desarrollo de mindfulness tradicional, pero específicamente en Mindfulness 2.0 pasamos un poquito eso y nos instalamos en, eh, como en otro capítulo, valga la redundancia. ¿Mm? Vamos a ver ciertas ecuaciones que ya les hemos ido nombrando en este recorrido, que van a reforzar lo ya visto. Bien, entonces comenzamos como comenzamos todos los encuentros, preguntándoles cómo les ha ido con la práctica. Bueno, ¿puedo? Por supuesto, Rodri, claro que sí. Buenas tardes a todos. El martes, bueno, sucedieron muchas cosas. Con el partido de fútbol faltaron bastantes pacientes al consultorio y la verdad es que fue atroz para, eh, para la billetera y y la vida cotidiana. La verdad es que estuve muy, muy ansioso con un malestar corporal que hacía mucho que no me pasaba. Ujú. Y lo bueno que pude rescatar fue que me pude rescatar un poco. Es como que sentí que el cuerpo me pedía la práctica. Así que, bueno, practiqué. Bien, bien. ¿Pudiste observar qué es lo que había en el malestar? Obviamente había una activación, ¿verdad? Sí, De carácter simpático, para los que no son médicos, o quizás taquicardia, sudoración, boca seca, Bien, eso significa que la amígdala se ha activado, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero no sí, solamente la amígdala, siempre parece como la mala de la película de la amígdala, sino también que la corteza orbitofrontal, donde asienta el sistema de, de logro, ¿no? Logro y recompensa, estaba activado, si no la amígdala no se hubiera activado. Eso es sí. muy importante. ¿Y qué te parece vos, Rodri? ¿Por qué es que se activó la corteza orbitofrontal? ¿Qué es lo que había ahí por medio? Y ahí empezó el diálogo interno. Good. Ese es el Sí, punto. sí, Entonces, lo que había es una resistencia, ¿verdad? sí. Y la resistencia está mediada por el diálogo interno, por un lado. ¿Y cuál es el otro factor, si se acuerda alguno, que hemos visto? El diálogo interno y las...
la intensidad, Falacia de las... Ah, perdón, pensé que era la Ah, la falacia de las intensidad de las categorías. expectativas. la intensidad, gracias, Elsa. La, uno puede decirlo de distintos modos, pero es la intensidad de la expectativa. Entonces, la resistencia está dada por estos dos factores, no hay que olvidarse. El diálogo interno y, por otro lado, no por las expectativas. Recuerden ustedes que la expectativa tiene un surgimiento de carácter automático. ¿Mm? Y eso, y los gurúes de Instagram y YouTube insisten en esto, que no hay que tener expectativas, para nada. Uno es como decir, no sé, no quiero sudar, eso va a suceder lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es regular la intensidad de eso. ¿Sí? Hay un capítulo que se llama Niveles de Deseo, después los invito, y está vinculado con esto Rodri, que acabas de decir, ¿sabes? ¿Mm? ¿Cómo es que deseamos? ¿Cómo es que eh, la corteza orbitofrontal se activa y cómo podemos ayudar para contrastar eso con lo real? ¿Mm? Generalmente, Rodri, está esto que dice Elsa, ¿no? Está que se ha disparado una falacia del control, ¿no? Está también allí de por medio. Hay otra cosa también que se ha disparado, que está vinculado. Acuérdense que para que se haya disparado las falacias, ¿eh? Y obviamente lo que uno primero ve es el diálogo interno. Acuérdate que para que esté el diálogo interno, lo que tiene que estar allí presente es lo que está muy bien, Rodrigo, el ego y la ignorancia. Ya sea, esas serían las confusiones originales, no aparentes, el ego y la ignorancia. Y las aparentes es el apego, apego a que la gente venga. Aversión, no quiero que la gente no venga. ¿Eh? Entonces ahí uno ve cómo se instala esto. Y esta observación, Rodri, y poder desmenuzar el malestar, nos ayuda a entenderlo, ¿no? En cuidados paliativos hacemos mucho esto con el paciente para poder, esto del dolor es demasiado grande, hay que fraccionarlo. ¿No? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de dolor? ¿Eh? Tengo miedo, tengo miedo a morirme. No quiero vivir más, por ejemplo. ¿Eh? Tipo comentarios pacientes en situación de terminalidad o con avance de la patología, ¿no? Aunque no sea terminal. ¿Eh? Tengo miedo, quiero morirme. ¿No? Y cuando uno le pregunta al paciente, cuénteme un poco esto de que quiere morirse. Bueno, doctor, la verdad es que no quiero sufrir. Fíjate vos cómo algo tan sencillo permite abrir un espacio de comunicación. Habitualmente la gente trata de huir, los colegas también, menos, pero sí, cuando al momento de vincularse con el malestar del otro. ¿M? Como que de eso no se habla o no sé qué voy a hacer. Simplemente preguntar, es una cuestión de semiología y anamnesis desde la perspectiva médica, ¿no? Empezar a indagar. Entonces no se trata entonces de que no quiera vivir. Lo que pasa es que para usted le es intolerable el sufrimiento. Ah, sí, sí, es eso. O sea, ya es muy distinto que uno converse el viaje, que lo que está pidiendo de paz directamente es eutanasia. Y aunque así sucediese, repreguntar es muy importante. ¿Estamos, Rodri? ¿Mm? Entonces, este autorrescate, Rodri, que vos has hecho, y no quiero dejar pasar por alto, es que a pesar de que se han disparado estos automatismos, ¿no? Esto es la vía arriba-abajo, corteza orbitofrontal y amígdala, y todo se ordena a partir de allí, has podido detectar también no solamente las disfunciones del foco atencional de carácter aparente, la apego y la aversión, sino que te das cuenta también de las no aparentes. Y Rodríguez, recién estás empezando. Y son justamente no aparentes porque son difíciles de pesquisar. ¿Eh? Bien, entonces, ¿estamos hasta acá? Eso tiene que ver con el ego, con la aversión y con la falacia del control. Pero por otro lado, desmenuzando un poco el malestar, has podido vos atravesar todo eso y a pesar de sentirte incómodo, con displacer, podríamos decir, con sufrimiento,
fuiste capaz de rescatarte en el mismo momento que eso sucedió. ¿Verdad? Bien, la pregunta es, ¿qué hubiera sucedido antes? Y lo hubiese pasado muy mal todo el día. Bien, lo hubieses pasado muy mal todo el día, porque hubieras entrado, los invito a que vayan al capítulo 12 y que me digan cuál es el título del capítulo 12. Mecanismos no hábiles de afrontamiento. Mecanismos no hábiles de afrontamiento. ¿Y esos mecanismos no hábiles de afrontamiento cuáles son? Groseramente los que están puestos allí. La falacia del control. Oh, Ah, la cognofagia. ¿Eso, Julio? Mecanismos no hábiles de afrontamiento. Proliferación y fagos. Primer título. Primer título, proliferación y fagos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Vamos a aprovechar, Rodri, que hiciste el comentario para abrir ya esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue una proliferación, se llaman pensamientos racimos, así lo denominamos, pero va a venir el mundial, pero la gente se ve comprometida, entonces voy sumando una uvita con otra y termino con un racimo de 1,25 kilos. Cuando en realidad lo que sucedió luego es que el Rodri pudo cortar el racimo con 4 uvas. Eso está en el capítulo también. La primera uva es el pensamiento o la emoción, ¿te parece?, de malestar, referido, digamos, a ese momento que no llegaron los pacientes. El segundo elemento es la segunda uva del racismo, es reconocer que ese pensamiento que está ahí, simplemente reconoce. El tercero es lo que se denomina humanidad compartida. Es muy posible de que esto le haya sucedido no solamente a mí, justo a mí, Rodrigo, en este momento en mi consultorio, sino que sucedió a la gran mayoría de las personas que se olvidó que el mundial y que la gente tiene esta vocación futbolera, ¿verdad? Entonces pasas a lo que se llama humanidad compartida. Y los remito a ustedes, ¿se acuerdan de la parábola del grano de arroz? Y la mujer, que se acuerdan de eso que lo vimos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Levanten el pulgar. Es la mujer que pide unas palabras de alivio, ¿eh? En este caso es Buda, el que va al pueblo y Buda porque esta mujer había fallecido el hijo, unos días atrás. Entonces, Buda le dice, por supuesto que te voy a dar unas palabras de alivio, pero tienes que traerme antes que nada un grano de arroz de una familia donde no haya sufrido por la muerte de alguien. No puedes comprarlo y no puede ser algo tuyo. La mujer recorrió obviamente todo el pueblo, no encontró nada y en la tardecita llegó a verlo Buda. Entonces el Buda la reconoció y le dice, ¿cómo te fue? Maestro, no conseguí nada. Pero ¿cómo? Si es algo que no vale prácticamente nada, un grano de arroz. El grano de arroz no tiene nada que ver. Lo que me he dado cuenta es que todo el mundo ha sufrido por la muerte de alguien. Y no soy la única. Más o menos así. ¿Estamos? Entonces, este elemento, Rodrigo, constituye la tercera uva del racimo. Y la cuarta uva del racimo es soltar y volver a estabilizar el foco tensional en puntos de anclaje neutro. ¿Hasta qué? Hasta que vuelva a suceder de nuevo. Cualquier tipo de control hacia el futuro de, por ejemplo, como yo ya lo logré, ahora esto nunca más me va a volver a pasar, están totalmente equivocados. Jamás practicamos para estar bien, recuerden ustedes. Y esto para los pacientes les gusta mucho. No practicamos para estar bien, practicamos para aprender a rescatarnos cuando estemos mal. Por lo tanto, el sentirse mal no constituye fracaso, es una oportunidad de práctica. No constituye fracaso, es oportunidad de práctica. Y con estas palabras, así como yo les digo a los pacientes,
no constituye fracaso, es oportunidad práctica. Pero el pensamiento, estos pensamientos de carácter rumiativo vuelven, es oportunidad práctica. Entonces, generalmente lo que está allí es una disfunción del foco atencional de carácter aversivo, ¿no? Son las aparentes, no quiero tener estos pensamientos. O sí los quiero tener, ¿no es cierto? Bueno, ¿estamos? Rodri, todo eso sucedió y cómo fue que vos pudiste desandar ese aspecto. Así que bien, muy bien. Bien, eso es la práctica. Muchas veces, Rodri, pasa cuando uno empieza a practicar, y eso les comento a todos, el día de mañana que uno vaya a tomar, que desee desarrollar esto, pasa que el sujeto se va a dar cuenta de que podría haberse rescatado, pero capaz que un día después o dos, Rodri. Con la práctica se va dando cuenta y aparece el sufrimiento y bueno, como a las 2 horas o 3 puede rescatarse. Porque ha bajado la intensidad. Pero poder rescatarse justo allí, no importa que se hubiera desarrollado, eso no es asunto nuestro, nuestro asunto es rescatarnos, siempre. Bueno, entonces proliferación de fagos, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Bueno, yo voy a seguir un poco con la temática de Rodrigo, Sí, yo cómo lo no. voy a plantear. Bueno, mi semana fue así un poco caótica, y, me invadió por ahí el enojo bastante, eh, y un poco me pasó a mí sí, un poco, así como sentí totalmente que había perdido el control, y qué otra cosa me había notado, pero ahí me sentí como amenazada. Todo esto lo voy a decir, es cuando uno siente que uno no lleva el control del día, sino que el día te lleva puesto, como es el dicho. Ujú. Entonces, no hice lo que yo quería hacer, sino que hice lo que tuve que hacer en ese momento, y recién hace un rato fue que me agarró así como me quise empezar a hacer el fatalismo, que hoy, que mira, que al final no hice, no medité, y que siempre lo mismo, y bueno, no pude, como Rodrigo no me dio el tiempo para decir, bueno, no, voy a rescatarme con la práctica, pero me di cuenta de lo que me estaba pasando, que eso para mí fue importante. Y Eh, dije, eh, bueno, eso, Elsa, es tu práctica. claro, Aunque creas que no hayas practicado, el darte cuenta mientras eso esté sucediendo, esa es tu práctica. No es quizás la práctica, wow, la práctica total. No, 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 no es eso. ¿Eh? Es sí, como cuando uno está entrenando para aprender a andar en bici. Sí, yo quería andar fantástico en bici. Bueno, pero es la primera semana que andas, te vas a guastar, te vas a caer, te vas a raspar los rodillas, pero yo no quería porque tenía que salir. Bueno, es así. Forma parte de la práctica. Muchas veces la gente eh, que comienza con prácticas observacionales, como es obviamente mindfulness, tiende a dejar, ¿no? Justamente por eso, porque no cree que eso no tendría que volver nuevamente a suceder. O cuando sucede y no lo hace del mismo modo como cuando uno lo hace en laboratorio, por ejemplo, acá en el dojo, que llamamos Damián el laboratorio. sí, Cualquiera se onda, ilumina, qué sé yo, no sé cómo se dice, estando en el templo, separado de todo el mundo, bueno, así más fácil. Lo interesante, Elsa, es justamente allí, en la trinchera, ¿sabes? sí. Bien, fíjate vos que Elsa, como mencionaba hace un rato, cuando en la narrativa hay ciertas palabras que huelgan. ¿Cuáles son las palabras que huelgan en tu narrativa? Enojo, ¿El la qué? pérdida el enojo, Sí, sí, no, pero eso no es ¿no? eso. No, no, eso es Eh, describir lo que ha pasado. ah, ¿De quién era la semana que estuvo mal? ay, mi semana. Sí, Bueno, les cuento que la única en el universo que estaba viviendo era Elsa, porque era su semana. ¿Eh? claro, era Porque mía la semana. exactamente. ¿Eh? Claro. Ese es el punto, Elsa. Entonces, acuérdense, Sí, lo vimos anteriormente, hay palabras que conducen al sufrimiento. El yo, el mí, el me, el todo, el nunca, el siempre, jamás, el pero, el adjetivar, el juzgar.
Esas palabras en lo cotidiano es muy importante. Yo me acuerdo el año pasado, cuando tuvimos un encuentro, creo que fue con Perla, y bueno, a ella le gustaba muchísimo participar. Entonces, bueno, que bueno, te toca Perla. Y cuando hablaba Perla, no podía mencionar ninguna de estas palabras que yo les dije. Si les parece, les interesa, el jueves que viene hacemos esa práctica, ¿eh? Entonces, todo el mundo puede hablar, pero no utilizando las palabras autorreferenciales, ni polares, ni el todo, ni el nunca, ni el siempre, jamás, ni el yo, ni el ni, ni el me, ni el pero, ni adjetivar, ni juzgar. A ver cómo sale todo eso, a ver cómo se narra. ¿Por qué? Eh, Porque cuando aparece en el horizonte de conciencia, yo estoy observando, y aparece en el horizonte de conciencia, de modo automático, por supuesto, el todo, el nunca, el siempre, el yo, el mí, el me, el pero, ¿eh? O al juzgar algo, automáticamente yo tengo que desandar un circuito cognitivo, tengo que volver y tengo que buscar en otra parte una palabra que represente eso. Por ejemplo, esta semana no sé cómo es que dijiste vos, eh, hoy tuve yo tuve una semana, eh, recorrí una semana que no la sentí del mejor modo posible, ¿no? Por ejemplo. Sucedió, ya sabemos que te sucedió a vos, sucedió, ¿no? Entonces, ese descentramiento es fundamental. ¿Y por qué es fundamental, Elsa? ¿Por qué uno insiste tanto en esto? Porque si no, uno lo toma como que el universo, y eso se llama la dualidad total, es que el universo está contra vos, conspira contra uno. Bien, entonces, si bien eso parece muy grosero cuando lo dice así suelto, son estas palabras puestas en el contexto del día a día ayudan muchísimo. Entonces, uno puede paciente, lo hemos dicho con algunos de ustedes en la práctica privada, capaz que estamos, en vez de estar la práctica, no sé, 30 minutos la sesión, le llevamos a 40, 45, porque apenas dicen no, digo no, acabas de decir yo. Ah, sí, porque a mí sacamos el mí. Y empieza de vuelta la oración. Empieza de vuelta la oración. Eso, esa observación tan detallada, cuando ustedes vean el capítulo Gatas y Haiku, que están mucho más adelante, allí Gatas y Haikus, el capítulo 22, y creo que es el capítulo 23, lo que allí hacemos es una extracción de todos los elementos narrativos que no tengan que ver justamente con una especie de fotografía instantánea de lo que sucede en el momento. Lo vamos a ver más adelante si tenemos tiempo. Bien, eso es un recurso justamente para eso. Bueno, Elsa, y el último punto, volvemos nuevamente a la falacia del control, ¿verdad? Pretendemos tener el control. Y ya dijimos que la fórmula, y esto a los pacientes se ríen, pero les gusta mucho, o a los clientes o a los practicantes, les encanta esto, que uno debe renunciar a la pretensión de controlar aquello que está fuera del ámbito de uno. Uno debe renunciar a la pretensión de controlar lo que está por fuera del ámbito de uno. Bien, y si eso es así, Elsa, vamos nuevamente a la parábola del grano de arroz, ¿sabes? Bueno, eso, así es, Elsa. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee? Yo Dani, algo que me pasó. ¿pasó Hace o 2 semanas. ¿Eh? pasó o Pasó. pasó? Eso. Te cuento algo que pasó hace 2 semanas, donde yo estaba con un examen, de vuelta digo yo, pero bueno. Tuve un examen, Eso, lo pasamos practicando, dale. tuve un examen y sucedió que me cuesta, porque lo estoy pensando demasiado. Ahí está el circuito, dale, vamos. Lo que sucedió es que en vez de yo practicar más, practiqué menos. Era Ajá. como algo que me impedía estar presente.
es muy raro, pues porque venía practicando. Cuando la situación se dio como para que realmente ponga en práctica todo lo que veníamos haciendo, Sí. todo lo contrario, me sacó de eje, me volvieron todas las sensaciones de desesperación, de falta de confianza y un montón de cuestiones que son del ego, típicas de muchísimos años, volvieron todas juntas. ¿Y es asunto tuyo que vuelvan, Damián? No, ahí está el tema. Okay. Por supuesto que no. Eso hizo que trate de concentrarme, en mi caso, en la propiocepción del tobillo, la mano, como enfocar en algo para que siga pasando, pero con menos intensidad, y lograba algunas sensaciones de alivio. Sí. Lo que me llamó la atención fue que me sacó de eje y que no podía estar en la práctica. No sé cómo explicarlo. Sí, Fue pero muy raro. Contra mí mismo permanentemente, y me daba cuenta que no era yo. Y eso a su vez hizo que no, lo tengo que hacer, y era cada vez peor. Entonces dije, bueno, ya está. Dije, después de rendir el examen, veré, y ahí es como que empezó el alivio. Fue automático. Y terminé el examen, y es como que vino una sensación de calma, y es como que pude volver a estar conmigo mismo de otra manera. Y sigo, o sea, fíjate que sigo a los encuentros, trato de estar, o sea, es como que hay intención de seguir, pero no me quiero aferrar a algo, porque si no, es peor. Justamente, lo estoy dejando fluir. Vos sabés que nosotros somos bastante pioras, ¿no? Bastante cancheros, ¿eh? Se entiende canchero, Maya, ¿no? Vos estabas en Argentina, ¿no? Canchero, ¿no? Se siente. Uno re canchero, y fíjate vos cómo actuamos. Cuando no hay situaciones de disconfort, el self, el adulto, es el que se hace cargo. Pero cuando había un problema o una amenaza, ponemos a la criatura, a la estructura infantil, al ego, como dice aquí Alejandra, lo ponemos a que conduzca la situación. Somos unos vivos bárbaros, te cuento. Entonces yo les pongo el ejemplo, creo que lo hemos hablado con ustedes ya. Imagínense que van por una autopista toda fantástica, bueno, van manejando con su auto, porque les encanta, con auto manual, van con el auto manual, manejando, pero cuando llegan, van con su hijo o hija de 6, 7 años, y cuando llega a un embotellamiento, ya tienen que entrar a al casco céntrico, de carácter casi medieval, con el caos latinoamericano, uno aparca, estaciona el auto y le pide al hijo que maneje el auto. No solamente que maneje el auto, sino que encima le pega. Porque, ¿cómo, chico de mierda? Pero vos tenés que saber manejar. No, mamá, no sé manejar, pero ¿cómo? Eso es lo que pasa. Entonces, si ustedes se fijan en el WhatsApp que tengo, la imagen es esta, ¿verdad? Entonces, el ego, esa estructura infantil, el ego o idea de primer orden, en realidad es solamente una idea, por lo tanto no tiene una entidad que le sea propia. Es una idea que cree que tiene como objeto de sí, no el cuerpo que tiene una idea, sino es una idea que cree que tiene un cuerpo. Bueno, funciona así. Entonces jugamos a que existe, jugamos a que existe. Entonces no hay ningún problema con perderse, sino la práctica es siempre buscar cómo el handling, ¿no? El manejamiento, el manejo de la situación uno lo hace, y ya desde el adulto, no importa que se haga perfecto, lo importante es que esté la práctica. ¿Qué pasó? Vos te ibas dando cuenta que mientras eso sucedía, no, había una especie de goce del ego, diría acá tenemos una psiquiatra, muy lacaniana, el goce del ego. El ego se regocijaba aún pasándola para el culo. Pero si no, pero yo es esto. Bien, los invito a que vean ustedes las 8 puertas de la verdad. Las 8 puertas de la verdad, está ahí, no me acuerdo si la Andre, que es parte de las escribas, o Alejandra,
Las 8 puertas de la verdad, vayan allí y fíjense que eso es otro de los temas que vamos a tratar de tocar. Nada, Virgi, el jueves que viene, hacerme acordar para que lo veamos esto, o vos, Rodri, las 8 puertas de la verdad. Entonces, son distintas, así como veíamos recién, los niveles de deseo, cómo se puede desear, de qué modo y por qué está puesto de ese modo, está puesto así. Las 8 puertas, André. Página 134. Bien, en la página 134, Dami, marcada para leerla, en las 8 puertas de la verdad, es antes de abrir la boca uno, tratar de ver si lo que yo voy a decir pasa esas 8 puertas. Ahí la Maya se agarra la cabeza, porque es una alta recorredora. Yo me acuerdo hace un par de años cuando yo les comenté. Digo, ¿se acuerdan cuando hablábamos todos de la práctica, no? Sí, sí, la práctica. ¿Vieron las 8 puertas, la verdad? Me acuerdo estaba con mi hija más chica. Sí, bueno, las pasé en 8 segundos. Las atravesé todas, así, ¿no? Como uno también cae en esas trampas, bueno, no, simplemente hay que rescatarse, pedir disculpas justamente por los errores y avanzar. Nadie es perfecto. Perdón, tengo una pregunta, porque las estoy leyendo, las 8 puertas de la verdad. Sí. Lo que me doy cuenta que a medida que yo vaya poniendo en práctica esto, voy a decir cada vez menos, o voy a hablar cada vez menos. De eso se trata en gran parte. Perfecto, porque me estoy dando cuenta de... Es que justamente ¿por qué aparece el habla compulsiva? Porque no tolero el silencio. No tolero Bien. el silencio. Necesito llenarlo con las casillas de Excel que yo creo que tengo. Que por supuesto, como tenemos un discurso más o menos canchero, qué sé yo, la gente por ahí cae. Si quieren leerlas, los que no lo han leído, veo que Virginia está leyendo, léanlas, si quieren, porque eso nos viene bárbaro para avanzar. ¿Quieres leerlas, Virgi? ¿Las tenés ahí a mano? Dale, sí, acá la tengo. Dale, tranquilo, vamos relajando Bueno, total. Sí, por favor. bueno, la primera puerta, ¿es verdad lo que voy a decir? La segunda, Sí, por favor. ayuda a alguien, principio de beneficencia. La tercera, es oportuno, desarrolla la prudencia. La cuarta, mejora el silencio, desarrolla la paciencia. La quinta, estoy criticando, principio de no maleficencia, vía externa, compasión. La sexta, soy asertivo, obligación ética de no traicionarme, de no renunciar a mis deseos. Principio bioético de autonomía, principio de no maleficencia, vía interna, autocompasión. La séptima puerta, estoy buscando dañar, principio bioético de no maleficencia, beneficencia y justicia, compasión y autocompasión. Y octava, obtengo ganancia o pérdida, destrucción de ego, yo, no hay un yo que perciba ensalzamiento ni renuncia, C3. Bien. ¿Estamos entonces? No solamente están puestos cada una, Dami, no solamente, gracias Virgi, no solamente cada uno de las puertas de la verdad, sino que está el principio bioético que acompaña eso. Es muy importante, y esto habitualmente, no sé, vos Virgi, en tu experiencia, o los que ya han hecho mindfulness o han hecho algún taller, bueno, Maya lo ha visto también, en ningún momento está justamente el poder extrapolar la práctica con la bioética. Siempre queda como supuesto, pero jamás está linkeado, ¿saben? Lo que hacemos en Mindfulness 2.0, ¿y por qué lo hacemos así? Porque entendemos que gran parte de la gente virgen que se cae de mindfulness, porque no sigue practicando, es porque justamente no ha alcanzado a linkear adecuadamente. No entiende cuál es el sustento que está detrás de eso. Esto no estamos practicando para sentirnos bien, estamos practicando para rescatarnos cuando nos sentimos mal. El último punto, que ¿puedes leerlo de nuevo, Virgen? Léelo Obtengo, despacito. sí. Obtengo ganancia o pérdida. Destrucción de ego, yo. No hay un yo que perciba ensalzamiento ni renuncia. C3.
Bien, entonces en esa deconstrucción del ego, o deconstrucción del yo, o deconstrucción de la idea de primer orden. ¿Y qué significa eso? Bueno, nos cayó la ficha que es una idea solamente. Eso significa. Entonces, allí no hay ensalzamiento ni pérdida. ¿Qué significa esto? No hay ganancia ni pérdida. ¿Qué significa esto? Significa de que simplemente el presente es el que está demandando una conducta y esa conducta es cumplida. Y en vos no hay sensación de que ni que hiciste bien ni que hiciste mal, simplemente hiciste lo que el presente demandaba. Pero, como es la octava puerta, ya has cumplido los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y de justicia. ¿Mm? Entonces, es sumamente importante tenerlos en cuenta a la hora de vincularnos con el presente. Por eso, cuando uno avanza en la práctica, vos no avanzas ni te sientes mejor porque respiras. Yo digo a los pacientes, el que me diga que respira, lo saco, lo eyecto de la consulta. ¿Qué hiciste los últimos 50 años o 40? ¿Estabas en apnea? No. Entonces no es porque respiras, sino porque pudiste estabilizar el foco atencional. ¿Y por qué lo seguiste haciendo? Y pasaste a monitorización abierta. ¿Y por qué lo seguiste haciendo y pasaste a atención focalizada? Porque uno le ha ido encontrando a esto un elemento de bienestar que trascienden al sujeto. Trascienden al sujeto. Y esa es la importancia. Mindfulness como tal y las psicoterapias llegan a C2. Todas llegan a C2. Lo que hacemos justamente esto es traer desde las prácticas confesionales, traer la deconstrucción del ego y otros aspectos más, ¿saben? Por eso aparece lo que se llama una teleología, un fin deontológico y teleológico, que no solamente está vinculado con el bienestar de uno, sino, digamos, de todas las existencias. Por eso el libro está dedicado a todas las existencias. Bien, bueno, gracias Virgi, gracias Damián. Avanzamos entonces con algún otro comentario que deseen hacer. Bueno, Pato, si quieres puedo Virgi. comentar. Sí, sí, Virgi, después ¿Querés, Pato. Pato? Como quieras. Los Pato, dos. ¿quién larga? ¿Querés que hable? ¿Hablo yo? Dale por Virgi, dale. Bueno. No, un poco, bueno, esto de seguir con la línea del mundial, que creo que a todos nos atraviesa. Y creo que la semana pasada hablan de que hoy podría ser un ejemplo de un mal día. Bueno, yo hace 2 meses que vengo con no sé, el sábado cumpleaños mi nena, que le organicé, y me enteré que el partido es justo el día, el horario de cumpleaños, entonces bueno, fue empezar como a... Bueno, ahí surgió como, bueno, cambiar todo porque mi nena se angustió y se no ve nadie a mi cumpleaños porque es el partido. Entonces, bueno, fue como empezar, viste, a ver la forma. Bueno, yo me angustié yo también, me empecé como a acelerar, a ver alternativas. Y esta mañana, bueno, en un momento que estaba así como, bueno, con mucho ruido, porque era la mujer que no me daba una respuesta que me cerraba, qué sé yo, viste, cada uno dando su opinión por todos lados de qué le convenía. Y en un momento digo, bueno, necesité como esto de hacer la práctica, ¿no? O la práctica también me ayuda como a bajar, digo, bueno, manejo de contingencias, manejo de la ansiedad, manejo de la angustia, digo, bueno, parar un poco, hacer esto de como más consciente, tratar de focalizar la atención, decir, bueno, a ver qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que no puedo controlar, y bueno, dejando también todo como a veces, como, que bueno, que sucede lo mejor que pueda suceder, y bueno, hay cosas que tendré que perder o no en esto de, bueno, pero me sirvió esto de tratar de, y me está sirviendo en varias situaciones, que yo el día de guardia, como a bajar un poco a veces la ansiedad, parar un poco con mucho ruido de a veces ciertas situaciones, todas juntas, entonces como, bueno, ir una cosa por vez, bueno, concentrarme en la cosa que puedo ir haciendo y no como embarullarme
y enroscarme en varias cosas a la vez y al final no termino haciendo nada y me genera malestar a mí. Un poco eso es lo que yo vengo como utilizando, que es lo que más me sirve, me gusta, que, bueno, no sé, poder bajar, darme cuenta en ese momento y poder bajar. Y después, bueno, en la semana trato de cada vez ir implementando más dentro de lo que puedo estas prácticas. Los 10 minutos a la mañana, a veces no lo hago todos los días, pero bueno, trato de hacerlo las veces que más, cuando estoy a veces en esta situación trato de hacer esto más consciente, ¿no? El foco atencional, bueno, algunas cosas, observarlas y no engancharme con esas cosas, con esos pensamientos. Bien, Así que bueno, es un poco la experiencia. bien. Gracias por compartirlo, Virgen. Pregunta. Sí, Cuando vos me hablas de la práctica, dijiste los 10 minutos formales a la mañana, ya sabemos que eso a la tarde, a ver sí. si se puede o no puede. Pero me interesaría en lo doméstico. ¿Has podido accesar vos a esa vacuidad tipo 1? ¿Lo has podido practicar eso cada tanto? Sí, he tratado de hacerlo, no sé, a veces cuando voy manejando o a veces cuando Ujú, estoy en algunos momentos, de bueno, ahora puedo, a veces, inclusive, a veces hasta con algún paciente también, sí, que a lo mejor no llevo las 40 respiraciones, sí, sí, pero sí. aunque sea un ratito, como que me ayuda como no sé, así, a serenarme, a tranquilizarme, a mejor a no engancharme con algunos diálogos internos. Y Ujú, bueno, como estar ahí, ¿no? Me ayuda a estar como más en el presente y trato de hacerlo lo que más veces puedo y me sirve, me trae a veces me doy cuenta que a veces no estoy en el presente, que estoy pensando en otras cosas y trato como de volver. bien. O has notado, quizás o no, me lo dirás, si te has encontrado practicando sin habértelo propuesto? No, me parece que no. Sí Bien, proponer, pero no. bien, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a tomar gracias Virgin, lo que comentaba Virgin. Eh, la práctica le lleva a soltar a aquello que está fuera del control, ¿no? Y hay una especie de renunciamiento, Virgin, ¿viste? ¿No? Pero ya no es un renunciamiento de queja, ni de por qué, ni de lamento. Ya no es ese renunciamiento, es un renunciamiento de vaciado que uno siente. Ese renunciamiento de vaciado no tiene que ver con la resignación, sino con la aceptación radical. ¿Mm? ¿Estamos, Virgen? Esa sensación de vaciado que uno tiene es como que me vacié. Creo que decía, volviendo a Mascherano, en un mundial antes que habíamos salido casi campeones, me he vaciado, dijo él, ¿no? Ya que estamos ahora en tono mundial, mundialista. Bueno, entonces ese vaciamiento, que viste que da la sensación de casi como un pequeño duelo, ¿viste, Virgen? Un pequeño duelo allí porque las cosas no salen como yo pretendo. Ese vaciamiento no es otra cosa que aceptación radical. ¿No? ¿Cómo me doy cuenta? Porque no me quedo enganchado con la resignación. ¿Y cómo me doy cuenta si estoy en modo resignación y no aceptación radical? Uno se da cuenta que está en modo resignación cuando me quedo con ¿por qué? La queja, el Con lamento. la bronca. ¿Cómo que, Virgen? Con la queja, con la bronca, con Esa, no soltarlo. la rumiación, exactamente. Te has vaciado de todo eso. Y hay una especie de tristeza, ¿viste? Que aparece, Virgen. Mm. Bien, pero les recuerdo a ustedes que esa es la tristeza hábil. Mm. ¿Se acuerdan? Que lo vimos cuando analizamos la película intensamente. La tristeza hábil es desde la tristeza hábil que se toman las mejores decisiones. No desde el enojo, no desde el asco o aversión, no desde el apego, ¿eh? No desde el temor, sino desde justamente ese vaciamiento, Virgen, ¿eh? La tristeza hábil. Es hábil porque a pesar del malestar voy a ser capaz de rescatar este, este movimiento. ¿No? Eso, muy bien, Virgil. Esa es la tristeza hábil.
Estamos entonces como esa sensación, como se siente, ¿verdad? Es como, es como una derrota, pero no del todo. ¿Eh? Eso. ¿Qué hago yo con esto? Diríamos. Muy ¿Qué bien, hago yo con esto? muy bien, licenciado Freud. Freud sereno. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra intervención, tal cual. La pregunta que queda allí girando es: ¿qué hago yo con esto? ¿Qué sucede? Ah. Bueno, eso. ¿Iba a decir otra cosa, Virgil? No, que no había escuchado lo que había dicho Juan Carlos. Quería preguntar, ¿qué hago Ah, yo con esto? ¿qué hago yo con esto? Esa es ¿qué hago yo con esto? Y la respuesta a esto, bueno, es esto lo que toca. Estoy con alguien que está muy mal, qué sé yo, o un familiar, o lo que sea, y bueno, toca estar triste. No pasa nada, toca estar triste. Lo que sucede es que no te conviertes en tu tristeza. ¿Y cómo es que yo me convierto en mi tristeza? Cuando me pongo a dialogar con ellos. ¿Y cómo me pongo a dialogar? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué yo habré hecho para merecer esto? ¿Cómo puede ser que? ¿Mm? Tristeza, enojo, lo que sea, ¿verdad? Pato. Gracias, Luis. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Vuelvo a las 8 puertas, pero como dándole la vuelta, buscando simular una experiencia, o sea, estamos enfrente de la experiencia y tenemos que responder sin apropiarse de lo que ocurre, sin manipular lo que ocurre, sin negociar, sin amueblar a nuestro gusto lo que está ocurriendo, sin concluir. Entonces, no nos deja mucho más que quedarnos en silencio y observar amablemente, explorar la experiencia con disponibilidad, con curiosidad, con apertura, con aceptación, como dijimos. Entonces, es como que siempre salimos al encuentro de la experiencia y la acomodamos, la mueblamos. Entonces, si dejamos que la experiencia empiece a rodar y la miramos, es como que se activa esa mirada que un poco más equidistante de lo que está ocurriendo. No sé si... Porque a veces las 8 puertas es como uno va, o sea, va armando el esquema, pero si uno intenta no apropiarse, no manipular, no negociar, es como que las pone en práctica. Solamente observando, amablemente, estar disponible, tener curiosidad de lo que ocurre, explorarlo un poco más y lo va llevando. No sé si por ahí le cierra un poco la idea. Por supuesto, Pato, por supuesto. Todo tipo de recordatorio es necesario. Fíjate vos esto que vos comentabas de no hay nada que concluya, lo único que concluye es el presente. Es más, nunca hubo otro tiempo que no sea el presente. Lo que sucede es que la acumulación de elementos que hace que el presente o el tiempo se perciba es lo que llamamos nuestro cuerpo. La acumulación de elementos que hace que el presente y el tiempo exista es justamente nuestro cuerpo. Cuerpo-mente, ¿sabes? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, como nuestro cuerpo cambia, a pesar que creemos nosotros que no, pero les puedo asegurar que sí, cambia día a día, lo que nos hace a nosotros percibir de que esto es muy fácil caer en las falacias de las categorías, ¿no? Porque hay cosas eventos que nadie desea. Entonces, este descentramiento, al cual nos invita Pato, o nos comentaba recién, creo que fue Elsa, de centrarnos, ¿no? Poder corrernos de allí. Esto no solamente me pasa a mí, mala semana para uno sería que el sol no salga. Eso sería una mala semana para todos, les cuento. Porque no tendríamos mucho más tiempo de vida. La vida continuaría, no de la forma humana, ¿no? Pero seguramente continuaría. La vida, decía la película Jurassic Park, siempre busca una salida. Por eso terminaron reproduciéndose los dinosaurios. Bueno, seguimos entonces con los encuentros. ¿Qué con el encuentro? ¿Quién iba a hacer el comentario? Vaya, no sé quién. ¿O Lili? ¿Quién?
Me parece que levantan la mano. ¿O no? Ok, bien. Vale. Andrea, ¿algún comentario? Richie. Juan. Bien. De no ser así, entonces, lo que los invito es cuando avance, ahora vamos a ver un poco el capítulo 14. En el capítulo 14, muy rico los comentarios de todo el grupo. En el capítulo 14, ¿podés leer, Lili, cuáles son los tópicos del capítulo 14? Léelo lento, por favor. Psicoeducación 1, Ujú. raíces budistas. 4 nobles verdades, camino óctuple, puntos de anclaje, budismo y cultivo de la atención, principio de impermanencia, principio de interser, principio de interpenetración, principio de ayoidad, cadena de origen dependiente, ley de causalidad, karma, agregados o skandhas, los 4 grandes votos. Bien, entonces, gracias Lili por esta introducción que hizo Liliana. Una pregunta al grupo. ¿Recuerdan? Vamos a tratar de avanzar con pasos grandes. ¿Recuerdan ustedes, y es importante para avanzar tener en claro estos conceptos, porque si no entendemos cómo está construido el concepto, vamos a hacer agua en 2 minutos. Les pregunto a ustedes, los nuevos sobre todo, ¿recuerdan ustedes cuáles son las causas de sufrimiento? Virgi, ¿te acuerdas vos haberlas escuchado, lo que le hemos nombrado? Yo me acuerdo que había sufrimiento cuando uno estaba en el pasado o en el futuro. Sí. En el presente no había sufrimiento. Después la otra, no me acuerdo. Está muy bien lo que estás diciendo. Entonces, gracias Virginia, vamos a tomar esto que dijo Virginia. Entonces, vamos a decir primero, y ya lo conocemos todo porque nos beneficiamos, pero también padecemos esto. El hombre, el ser humano, el Homo sapiens sapiens, es el único animal que vive en un tiempo que no es el presente. Vive hacia el futuro, con las anticipaciones, por ejemplo el cumple, si vienen los pacientes, ¿no? Lo que sea, o que la semana no sea del modo que yo quiera, o hacia el pasado, si esto hubiera sucedido de este modo, Fíjense que eso, vivir en el pasado, o vivir en el futuro, prácticamente es contra natura. ¿Se dan cuenta, verdad? Los animales, ¿dónde están? Nosotros hemos perdido la capacidad justamente de ver las oportunidades. Les recuerdo a todos que en su momento fuimos presa, pero después nos convertimos en cazadores también, ¿verdad? Y pudimos hacerlo justamente porque estamos atentos al presente. Anticipamos, pero un poquito, nada más, no movemos mucho. Entonces el hombre, el ser humano, tiene esa característica. Es el único animal que vive en el pasado o en el futuro, se llaman tiempos o presentes termodinámicos, no cognitivos, por un lado. Por otro lado, hay que recordar que el Homo sapiens sapiens es el único animal que se especializa hacia la estupidez. Seguramente ninguno de ustedes ha escuchado hablar de una cebra, un oso, o un león, o una cucaracha que se especialice para ser imbécil. Bueno, los humanos hacemos eso, esos 2 parámetros. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces vamos ahora a un análisis, pero no hay que olvidarse de esas 2 cosas que les mencioné recién. Vamos a un análisis pormenorizado. El sufrimiento, y no estoy hablando de dolor, dolor es un dolor de muela, una metástasis, un traumatismo, una fractura. Estamos hablando de sufrimiento. El sufrimiento es lo que antes llamaban el dolor del alma, llamaban las viejas antes, ¿no? Así, como se referían a él.
Entonces, el sufrimiento tenemos, desde la perspectiva budista, dos tipos de sufrimiento, Virginia, Rodri. Sufrimiento primario y sufrimiento secundario. El sufrimiento primario es inherente, está en el libro puesto también. Si vos, André, me buscas dónde puede estar esto, te lo agradezco, o Dale, o Maya, el que sea. El sufrimiento primario es el sufrimiento inherente a la existencia, ¿no? El sufrimiento secundario es totalmente opcional. Entonces, la práctica, toda la práctica de mindfulness, no hace falta que sea mindfulness 2.0, lo que va a buscar es erradicar el sufrimiento secundario y va a buscar a mitigar el sufrimiento primario tanto como sea posible. Entonces la práctica consiste, y eso es muy importante tener en claro, lo que buscamos es erradicar, por lo menos en el instante presente, el sufrimiento secundario. ¿Cuáles son las causas de sufrimiento primario? ¿Y cuáles son las causas de sufrimiento secundario? Las causas de sufrimiento secundario, para ustedes, que lo acaban de ver, está vinculada con la disfunción del foco atencional. Si lo ven así va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque está muy, muy desmembrado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la práctica? Es la estabilización del foco atencional en puntos de anclajes neutros. No buscamos la práctica para especializarnos en la disfunción del foco atencional. Por lo tanto, el sufrimiento secundario está vinculado ¿con qué? Con la disfunción del foco atencional. Pulgar arriba, fácil. Para yo no entrar allí, en la disfunción del foco atencional, que corresponde al sufrimiento secundario, tengo sí que hacer las prácticas, o que hace la Virgi, ir ahí a la vacuidad tipo 1, a los 10 minutos, lo que hemos practicado, Rodrigo, que han hecho todo. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver cuáles son las causas de sufrimiento primario, que es inherente. Y eso está vinculado con la parábola del grano de arroz. Entonces, las causas de sufrimiento primario son 7. La primera de ellas es el nacimiento, del cual no somos conscientes, pero nacemos, les cuento, con los huesos superpuestos en la cabeza, entre otras cosas. Así que hay un sufrimiento allí, solo que no se observa. Luego es el envejecimiento, el enfermar, estar lejos de los que uno ama, estar cerca de los que uno no tolera, y que los deseos no se cumplan. Morir. Y el morir. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Y el morir. Entonces, vamos a decir algo más o menos cronológico. Está el nacimiento, el enfermar, el envejecimiento, el morir, estar lejos de los que uno ama, estar cerca de los que uno no tolera, y que los deseos no se cumplan. ¿Estamos, Juancho? 7 ahí. Gracias. Entonces, estos 7 constituyen el sufrimiento primario. Eso, lo que buscamos con la práctica, ¿qué es? Es la reducción de eso, sabiendo que siempre va a estar latente. ¿Queda claro? Y con respecto al otro, lo que buscamos es la extinción del mismo, sabiendo que. Fíjense en la página 93, capítulo 14, sabiendo de qué. Y esto nos han escuchado hasta el hartazgo, del principio de impermanencia. Por lo tanto, yo puedo modular el foco atencional en puntos de anclajes neutros para no caer en el sufrimiento secundario, sabiendo que voy a perder el foco atencional y el control del foco. ¿Queda claro? Si no tienen en cuenta esa premisa, están totalmente perdidos dentro. ¿Por qué? Porque hay un principio rector, que es el principio de impermanencia. ¿Estamos hasta acá, Rodri?
A ver, abrir micrófono. Entonces, lo digo de nuevo, ¿quieren? Entonces, ¿en qué consiste la práctica, Julio? La práctica consiste en, vamos a hablar ya de sufrimiento secundario, en eliminar el sufrimiento secundario. ¿Cómo lo eliminamos? A través de la estabilización del foco atencional en puntos de anclaje neutros, sabiendo que ese logro lo vamos a perder. ¿Por qué? Por el principio de impermanencia. ¿Quedó claro? ¿Virgil? ¿Está? Bien, entonces, ese aspecto es sumamente importante, es sumamente importante para los pacientes que lo entiendan, ¿saben? No hace falta, en el capítulo 14 uno lo dice así, pero este principio de impermanencia ustedes lo vienen escuchando desde el día 1, ¿verdad? Se han hartado de escucharnos. Bueno, aquí es cuando se aplica Rodri. ¿Mm? El principio de impermanencia es el antídoto a la falacia del control. El principio de impermanencia, ¿o no, Juancho? El principio de impermanencia es el antídoto al veneno de la falacia del control. Es antídoto total. ¿Eh? Bien. Luego, otro de los aspectos que me gustaría tocar hoy es este. A ver, Rodri. Abre el micrófono. ¿Sí? O les pido a todos que lo hagan, pero vamos a hablar con Rodri o los nuevos. Ponete el dedo en la boca, así, háganlo todos, y díganme qué es lo que perciben. Frescura Frescura, ¿verdad? en el dedo, En el dedo, una frescura porque está seco o porque está húmedo. porque está húmedo. ¿Cómo llegó esa humedad allí? Y lamí el dedo. Bien, perfecto. ¿Y cómo llegó la humedad a la lengua? Estaba. ¿Eu? Ya estaba la humedad en la lengua. Supongo que a través de las glándulas. Bien, pero ¿siempre ha estado? ¿O vas tomando cada tanto algo para que esté hidratada? Voy tomando algo para Bien, que esté hidratado. vamos por el agua, ¿verdad? Una cosa sencilla. ¿Mm? ¿Mm? Bien. ¿Y cómo llegó el agua a tu boca? Y a través de la canilla. Muy bien. ¿Ves la nube cuando sientes la frescura en tu dedo? ¿What? Ahora sí. Si nos ¿Virgen? ponemos a desarmar, sí. Gracias, cerrar el micrófono. ¿Virgen? No pienso en la nube cuando estoy tocándome la lengua, no pienso en la nube. Bien, pero no se trata, acuérdate que en la práctica de mindfulness no es pensar, Virgen, es observar, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué estoy observando? Estoy Ah. observando una percepción. Observo la percepción de humedad. La pregunta, mira lo que voy a hacer yo. Hago así, miro el dedo, y yo le pregunto al paciente, ¿ves la nube? ¿What? Sí. ¿Qué nube? Bien, vamos por el lado del agua, ¿verdad? Y por la canilla, como decíamos con el Rodri. ¿Damián? ¿Está? Julio va a creer que el terapeuta está psicótico. Vea el dedo, ve la nube. Bueno, ya cuando me conozcan un poco más, lo van a certificar. No lo van a creer, lo van a certificar. Entonces, aparte Virginia tiene un certificado y con el Rodri, psicólogo, y ya está, mi interno, no hay problema. Entonces, volviendo a esto, Virginia. Entonces, uno hace así, observa el dedo húmedo y observa la humedad que está allí. Es una observación, no hay ningún pensamiento. Entonces, ahora yo pregunto, ¿ves la nube? No, no veo ninguna nube, no hay ningún pensamiento, no veo la nube. Sin embargo, esa humedad, para que esté allí, tiene que estar presente una nube. Solo una nube que cambió de forma. El agua que está contenida en la nube, ¿muere o se convierte en líquido? Para yo ver y luego yo tener la canilla. Se convierte, como el ciclo del agua, se convierte. Exactamente. ¿Estaría la humedad en el dedo si no estuviera la nube convertida? No. Por lo tanto, Sí. está la nube. Que no la veas es otra cosa. Mm. Ese es el principio de interser, Virgen. Mm. Vamos con otra cosa. Damián,
Abrir micrófono. Sí. Mira tu mano derecha. Bien. ¿Ves la lechuga? What? Esto es muy divertido para hacerlo, ¿eh? ¿Ves la lechuga? Virgin, ¿ves la lechuga en tu mano? No, no la veo. Rodri. Bien, sin embargo, vamos a hacer el principio de impermanencia, el principio de interser, ¿eh? Estamos hablando de esto. Allí está también esa acumulación que es la que percibe el tiempo, que llamamos nuestro cuerpo-mente, esa acumulación. Es una acumulación de comida también, ¿verdad? Bien, ¿habéis morfado alguna lechuga en los últimos 2 años? Por supuesto. ¿Estaría tu mano allí si no estuviera la lechuga? No. Ese es el punto. Tu mano no estaría allí si no está la lechuga también. ¿Por qué nos cuesta tanto observar esto? Porque tenemos una mirada dual, Damián. Y esto es lo que aporta el budismo a la práctica. Siempre nos sentimos escindidos del mundo. Les hago el desafío, no lo hagan porque no les va a ir bien. Pero el desafío sería, no respiren, a ver cuánto de autonomía tienen. ¿Cuántos minutos? 3, 4, 5, hasta que uno caiga por ahí. ¿Eh? Entonces, la experiencia, percibirse separado del mundo, Damián, separado del resto de la naturaleza, es una experiencia solamente de la idea de primer orden. El percibirnos separados del mundo es solamente una experiencia sensoperceptiva de la idea de primer orden, con el cuerpo, por supuesto. ¿Queda? Esto es heavy, ¿eh? Y re profundo. ¿Les quedó claro el concepto ese? ¿Y por qué motivo hacemos eso? ¿Tiene que ver con una cuestión de supervivencia? Para que vos desandes el yo, el mí, el me. Para separar. Para justamente no te creas que vos sos yo, mi. Sos la lechuga, sos el cabrito. Así como cuando vos te mueras, o las células que vas perdiendo, se las come algún bicho que anda en la casa, esos microscópicos que le dan alergia después. O sea que ahí estaría el ego de por medio, que es el que controla todo, digamos. El que cree que está separado del mundo. Por eso sentís que el mundo está contra tuyo. ¿Mm? ¿Y qué pasa si yo logro aplacar un poco eso? Ajá. ¿Qué va a pasar? Vas a... ¿Sí? Voy a sentirme más en contacto con lo que me rodea. Es como que El sufrimiento no solamente va a ser tuyo. pasar de todos. Exactamente. Eso se llama humanidad compartida. Eso se llama descentramiento autorreferencial. ¿Queda? Sí, es muy, muy complejo. Bueno, Sí. es así. Es así. Por eso, si no, mindfulness común, no hay ningún problema. Esto olvídate, esto no te lo van a explicar en mindfulness común. Eso está plagado. Lo importante de ¿qué es lo que falla con mindfulness el común, digamos, el mindfulness basado en introducción del estrés, que está basado en un modelo de patología. Mindfulness basado en la reducción del estrés está basado en la patología. ¿En qué sería el estrés? Pues vamos a ponerlo como lo alostático y la carga alostática, si quieren, para los médicos y psicólogos. Para los demás les va a sonar un poco de chino básico. Pero, bueno, tiene que ver con la alostasis y con la carga alostática. Después lo vamos a desarrollar con todos, ¿saben? Así que esto en diciembre vamos a desarrollar algo de alostasis y carga alostática que no hemos visto con ustedes en estos años, pero en particular ellos para que lo tengan presente. Entonces, estos principios, Damián, son principios que son rectores, no en la práctica budista, en toda la filosofía oriental, solo que al desnaturalizar las raíces de mindfulness, que no es otra cosa que budismo, estos elementos no los traen. ¿Y qué pasa cuando no los traen? Te voy a dar el primer ejemplo. El primer ejemplo es no mostraban lo que es compasión y autocompasión. Allí aparece el MAC mindfulness. Por lo tanto, la reducción de huella de sufrimiento hacia uno y hacia los otros, eso no estaba.
Estaba todo basado en el bienestar de uno. Bien. Hubo un muchacho, ¿se acuerdan que les conté? En Oslo, que se mató a 70 y pico, le dijeron, ¿vos qué? ¿Vos no sentías nada? No, yo practico mindfulness, practico meditación. Se habían olvidado esa partecita. Bien. Entonces es muy importante por la responsabilidad de quienes formamos insistir en esos aspectos. Bien. Estamos entonces ahí. Todos estos principio de impermanencia, principio de ayoidad, vieron que decíamos que esto hace así. Y aunque esto no exista, jugamos a que es, ¿verdad? La idea de primer orden. Bueno, lean ustedes ahí la página, dice principio de ayoidad. Principio de ayoidad. En la misma página, en la página 93, van a ver en los tópicos principales, 4 antes de que terminen, dice principio de impermanencia, principio de interser, principio de interpenetración y principio de ayoidad también. Bien, el principio de ayoidad es darte cuenta que eso es una idea, ya lo hemos tocado, eso queda claro. Lo importante es que otras cosas hacemos para que nos sirvan de recordatorio. Ahora voy a conectar esto aquí. Nos sirvan de recordatorio para la práctica, así como estaban las 8 puertas y esas cosas así. El principio de ayoidad. Entonces, ¿viste qué difícil que es narrar la experiencia sin el yo, sin el mí? ¿Viste? Al principio intentaste, pero después nada. Después no te dije nada porque no lo vamos a practicar hoy, lo vamos a practicar el jueves que viene. Y zafaste porque vas a estar en la cumbrecita vos. Pero I remember, I watching you. Bueno, entonces, la idea es esa, justamente poder empezar a ver otra visión del mundo que no sea autorreferencia. Porque obviamente que el sufrimiento y el dolor va a ser totalmente alienante si yo lo percibo como que solamente me pasa a mí. O yo soy el único en el mundo que tiene una mala semana. Por ejemplo, que la Virgen comentaba del cumpleaños de la nena, una cuestión cultural, digamos, filosofía futbolera, ¿qué va a pasar el día ese? Bueno, imagínate el cumpleaños en Ucrania. ¿Qué vas a cumplir? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Y la nena ni siquiera va a llorar. Va a pedir, no habrá un pedazo, un poco de picadillo en la lata de la semana pasada para comer. Y estoy ocupando, ¿estamos? Entonces, bueno, estos principios, y los vuelvo a repetir, principio de impermanencia, que hemos hablado muchísimo, principio de interser, principio de ayoidad y principio de interpenetración, son rectores en todo este recorrido. Y por supuesto que mindfulness, pero ni se les ocurre ver esto. ¿Estamos? Miren que he hecho la especialidad y el máster, nunca. Entonces, es importante justamente para que no decaiga en los practicantes, por esto es la propuesta, para que no decaigan los practicantes justamente la práctica misma. En mindfulness, en ningún curso te van a decir que lo que se busca es la reducción de la huella de sufrimiento, ni lo van a linkear con principios bioéticos. Y esto es absolutamente fundamental a los que somos miembros del equipo de salud, para saber de qué estamos hablando, de qué energía cósmica y de saumerio, no. ¿Estamos? Para que no se coman el viaje de la gente, si no aparecen los chantas. Voy a ver si publico en estos días un reel con las 72 pseudo, ¿cómo era, Alejandra? Pseudo prácticas, ¿vale? ¿Cómo era? Pseudomedicina. La pseudomedicina. Les voy a contar ¿les quieren que les cuente una anécdota? Ya estamos ahí a finalizar. Les cuento una anécdota. A ver, Virgi, a ver cómo te suena. Paciente de España, no vamos a decir la región, que la veo hace un tiempo. Entonces ella la conocí como terapeuta. Entonces vos, ¿qué entendés como terapeuta? ¿No? O es médico, o es psicólogo, ponemos que sea como muchos psicopedagogos, pero ahí se nos acaba el mundo, ¿verdad? ¿Pulgar arriba? Bueno, resulta que ella es terapeuta especializada en adopciones.
Entonces, bueno, le digo, mira, sí, yo cobro tanto, pero los que son de gente del equipo de salud o los que quieren formarse por cada encuentro individual es un poco menos. Bien, perfecto. Le digo, ¿dónde cursaste? ¿Dónde te formaste? ¿Y qué universidad? ¿Estamos hasta acá? Pero esperen, esto no es nada. Entonces, los otros días me dice, no, el lunes o el martes, no, el lunes no, estaba en Buenos Aires, el martes, me dice, no, sí, ayer miércoles, me dice, estuve en terapia. Le digo, ¿quién te atendió? Sí, porque hice una terapia con ácido lisérgico y con hongos. Atento, Asís. Ácido lisérgico y hongos. Escúchate esto, Virgi, escúchate esto. ¿Quieren que les narre? Son 2 minutos. La experiencia, porque esto es realmente, y esto no estoy hablando Palo Alto, año 58, que estaban experimentando con LSD. Escucha esto. Y digo, contame un poco. Yo totalmente fascinado, como de una película, algo de Netflix, una cosa. Bueno, viste, vio doctor, no sé, como que me dice, Julio, vio Julio que yo me siento un poco insegura, como he sido adoptada y ahora soy terapeuta de adopción, es como que uno, como ha tenido un abuso sexual, va a ser terapeuta de abuso sexual, es una cosa así, con grandes bombos y platillos, ¿no? Saliendo de eso, fui a una terapia con ácido y con hongos, y la verdad que fue, yo lo consumí, la terapia duró desde las 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Atentos. 4:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Entonces yo tomé y empecé a sentir, lo voy a decir con términos técnicos, que todo se deconstruía, que la realidad se deconstruía por partes, y no sabía dónde estaba parada, no sabía qué hacer, y estaba muerta de miedo. En ese momento, el terapeuta hace que yo me acueste arriba de su pecho, ¿no? Y estuve 1 hora y cuarto arriba de él, y él palmeándome. No. ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Eso por supuesto que es en serio. Welcome a Europa. Y no es una ciudad periférica, ni mucho menos. Entonces me estuvo palmeando así, me abrazaba, y entonces me sentí contenida. Obvio. Me sentí contenida. Al cabo de 3 horas y media, 4, ya bajé, salí de este mal viaje, que según el terapeuta era lo recomendado, palabras textuales, y ¿qué observé? Lo que vos me decías, Julio, que todo es tal cual. La puta. Por supuesto que sé cuando salió la terapia, 500 euros. La próxima le cobro 100. Pero la drogaron. Pero sí, era con ácido lisérgico y con hongos. Obvio que pero La drogaron. No, y Claro, pues está ahora como ¿Virgen? pues todo lo que es así, los psicodélicos y demás, Sí. la psilocibina de los hongos, el Ujú. LSD, se usó hasta los 70, que Sí, 50, 70, 70, sí. después se prohibieron y ahora está como una vuelta otra vez a todas las drogas psicodélicas ilegales, que como una dosis como para trastorno de obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático. Y para las adicciones Monitorizado, también. pero bueno, no sé Pero cuánto de seriedad. Pero ese es el punto. Monitorizado, por supuesto. Sí, Desde eso se usa, claro que sí. Pero estoy contando el contexto. Claro. El contexto, digo, pero bueno, entonces cuando terminó, le digo, contame de que el doctor es de algún centro. No, es terapeuta como yo, pero es psicólogo seguramente. No, tampoco. La Biblia que le pone, hermano. No, o no, Virgen. Tal cual. ¿Estamos? Sí. Bueno, les mando un cordial saludo. Diría. ¿Qué?
Chanta, diríamos en Córdoba. No, totalmente, Chanta. totalmente. Sí, tirando hijo de puta. Sí, así. Bueno, elevando un correo, eso va a quedar grabado seguramente para la posteridad. Pero esto fue real. ¿Cómo Esta se semana, llama? ¿Cómo ¿qué se cosa? llama lo que le hizo? ¿Cómo es el nombre? La Virgen, bueno, lo acaba de decir, son experiencias psicodélicas, experiencias psicodélicas que se usan el LSD y hongos, fue una mezcla de eso. Virgi, ¿querías contar algo más? ¿Vos que sabes más? Y no, esto que son alucinógenos y entonces se genera esto de alucinaciones y algunos dicen que, bueno, uno ve el trauma en ese momento como que puede reconectarse con su trauma que le generen los síntomas. ¿Pero es una corriente terapéutica? ¿Qué sería eso? ¿Cómo se presenta esa gente? No son experiencias que se hacen en un contexto cuidado para pacientes en particular seleccionados y con indicaciones para eso, Claro. Damián, ¿sabes? No es cualquiera. Y Entonces, acá en Argentina no está autorizado todavía. por supuesto, acá en Argentina no está autorizado, pero en esos otros lugares sí. Por ejemplo, para adicciones se usó y con éxito. Hay varios videos de YouTube de eso. Ustedes vean años 60. Yo me acuerdo cuando yo me formé en Casa de Familia Virgen, con Gustavo Faraviña, con el profe. ¿Lo conocés a Gustavo? Bueno, Gustavo fue profe de psiquiatría, titular de la cátedra de psiquiatría de la Católica, Añares. Y ellos se fue, él no, me acuerdo, me contaba, él se fue en el 58, cuando yo nací, por eso me acuerdo, a Palo Alto, a ver qué pasaba con estas drogas experimentales que se estaban haciendo específicamente para reelaboración del trauma, sobre todo para pacientes de la guerra de Corea. Bueno. Sí. Hay una serie en Netflix ahora, Cambiar la Mente, que es basada en un libro Sí, sí. de eso y de cómo se está volviendo a usar. Sí, pero son contextos muy puntuales, ¿sabes, Ram? Sí, sí, muy puntual. Muy puntuales. Pato quería decir algo, Julio. ¿Qué, Ale? Me parece que Pato querías hablar. Ah, perdón, sí, pasa que el Pato no se le ve la cara. No, Está... no. Ah, está a trasluz. Es como una Sí, manito, sí. no, pero es la luz que está ahí. Bueno, No. bueno, entonces, los que vienen aquí hagamos una cosa. Lili, a las 8 menos 5, ya entrate, logueate, ¿sabes? 8 menos 5. Vale, para que tengamos las cosas preparadas en Zoom para los chicos que vos me ayudás. Y bueno, y al resto que vaya a participar, a las 7:15 los espero ya en casa. Bien, un cordial saludo a todos. Ricardo, ¿vos ibas a decir algo que levantaste la mano, perdón? Ah, ok. Chao, Chao, hasta chao. luego.